Les decía que vamos a empezar a estudiar cómo se realizan los accionamientos y que el accionamiento en sí, en este caso, lo que nosotros vamos a ver es el motor propiamente dicho, que es el que se encarga de accionar algún dispositivo, algún proceso dentro de un proceso productivo, ¿no? Algún dispositivo que esté siendo accionado por el propio motor. Entonces lo que vamos a empezar a ver son todo lo que se utiliza en un esquema, ya sea, como vamos a ver en esta clase, de comando o de potencia, para realizar el accionamiento propiamente dicho del motor. Pero para lograr eso tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en cuanto a los esquemas y empezar a hablar todos el mismo lenguaje para que se pueda entender tanto el que realiza este tipo de circuito como el operario quien lo va a realizar. Para ello existen normas y dentro de las normas se definen diferentes tipos de símbolos y se establecen convenciones que son las que se utilizan en los planos para poder realizar los planos que van a ser utilizados para realizar el cableado, ya sea un tipo de lógica cableado, ya sea mediante lógica de PLC. A ver, un segundito, por favor. Fácil. Perdón. La norma que define estos símbolos gráficos es la IEC 1082-1, que es la de la Comisión Electrotécnica Internacional. Un segundito que se me... Esta como porque me hace rellenar un poco con otro punto, uno también se... Ahí está. Les decía que esta norma es la que es adoptada por la norma IRAN, que es la norma a nivel nacional, y que define los símbolos y las reglas que vamos a utilizar nosotros, ya sea en cuanto a simbología o a reglas numéricas para definir la referencia de bornes, que vamos a ver ahora a continuación, para que estos cableados se realicen de manera más sencilla, o sea, más simple, para identificar a qué se está refiriendo cada uno de los bornes utilizados. Utilizar este tipo de normas, ya sea internacionales o nacionales, lo que estamos haciendo de alguna forma es eliminar todo tipo de confusión y facilitar el estudio para quienes realicen estos proyectos. Estos son algunos de los símbolos utilizados normalmente. Calculo que ustedes algunos de estos símbolos ya los deben conocer, por ejemplo, ni más ni menos que lo que es corriente continua, corriente alterna, lo que es tierra y masa, que para nosotros es lo mismo, pero a nivel de electrónica no es igual. Tierra de protección, ¿sí? Esto está sacado de la norma, así que cualquier cosa si les quieren tengo un extracto y son muchísimas más cantidades que hay. Todo esto está en el apunte también si les hace falta. Van a ver también que todo lo que sea esquemas auxiliares, el trazo siempre es más fino que el conductor principal. En el caso de que sean trifásicos, lo que tenemos es la línea 1, 2 y 3, ya no se utiliza el RST como se utilizaba antes. Cuando hagamos una representación, un esquema unifilar, para representar que estamos trabajando sobre una línea trifásica, se representa con tres líneas a 45 grados, que eso nos está diciendo que estamos trabajando con una línea trifásica, pero estamos representando un esquema unifilar. Bueno, representación de neutro, de control de protección, tierra, etc. Tanto, hay un pequeño extracto en el apunte. Esto es importante también, yo se los muestro ahora, todo lo que son el mando electromagnético, es decir, una bobina, puede ser por un contactor o una bobina de algún tipo de relé. Y fíjense de cómo están simbolizados a 1 y a 2, que ahora vamos a ver lo que significa. KA1, en el pendiente que sigue vamos a ver por qué es K sub A o K sub M. Acá estamos viendo el caso de que sea un mando electromagnético con doble bobinado, en donde tenemos A1, A2, B1, B2, ya vamos a ver qué significa.
Esto que tenemos acá es también un mando electromagnético, pero con un cierto retardo a la conexión en este caso. Ya cuando veamos temporizadores también lo vamos a explicar un poquito más en detenimiento. Y en el caso que sigue tiene un retardo en el reposo, o sea, lo que se denomina un retardo de la conexión o la desconexión. Son los temporizadores, básicamente. Bueno, y varios otros símbolos que por ahí nosotros no los usamos tanto, sí, a estos de temporizadores los usamos, a estos dos, y ya sean mandos de bobinas simples o dobles, los utilizamos bastante. Ahí vamos a ver por qué K sub A o K sub M. Fíjense que siempre simbolizamos con A1 y A2 ambos extremos de este mando electromagnético de esta bobina. Ya cuando ahora veamos la referencia de bobina van a ver por qué. Otros símbolos que utilizamos mucho nosotros en nuestra materia es los contactos normales abiertos o normales cerrados. Lo que tenemos acá es el caso de un normal abierto, un NA o de cierre que se llama, que en el caso de la izquierda, como ven, está un poquito en un trazado un poco más oscuro y en el de la derecha un poco más claro, lo que quiere decir simplemente que este sería un contacto normal abierto de potencia o principal, y en el caso de la derecha estamos hablando de un contacto normal abierto, pero de un circuito auxiliar o de un circuito de común. Algo que creo que no les dije, que se me pasó recién, es que siempre, y esto tenganlo muy presente, siempre estos contactos se representan a motor parado o sin tensión, por decirlo de alguna manera. Es decir, estando la bobina que le hace cambiar el estado a estos contactos sin tensión, sin corriente. Estos contactos están siempre representados de esa forma. Porque por ahí puede prestarse la confusión si es normal abierto cuando está energizada la bobina o cuando está desenergizada la bobina. Bueno, siempre todo tipo de contactos se representan a motor parado, que se denomina, o sin tensión o sin corriente. El contacto que sigue para abajo es el normal cerrado o de apertura. El de arriba, me olvidé decirle a veces que se representa con NO, que es por open, en inglés. Yo hablo, díganme si no llegan a escuchar o algo, o si tienen alguna duda, me levantan la mano como hicieron recién, o lo que le haga falta. No hay mucho ahora para preguntar, pero bueno, un poco para ir entrando en el tema. Los contactos que siguen son simbologías de lo que son interruptores, seccionadores, contactor. Estos ya serían los contactos del contactor, disyuntor y demás. Bueno, hay muchos, incluso hay seccionador fusible, contactos de apertura. Acá tenemos los famosos interruptores de posición o lo que son denominados finales de carrera. Todos estos contactos nosotros los utilizamos mucho. Algo que usamos mucho también son los famosos pulsadores. Cuando queremos energizar un circuito podemos tener un pulsador de retorno automático. Este caso es un pulsador, o sea, como que nosotros le hacemos presión hacia adentro. En el caso del segundo es como si fuera un tirador, digamos, como que nosotros lo agarramos al dispositivo y lo tiramos hacia afuera. El tercero es una especie de volante, digamos, es rotativo. El pulsador de Z, muy conocido también cuando se utilizan las paradas de emergencia, se utilizan los pulsadores Z, que normalmente son rojos y grandes, ya que es importante poder verlos fácilmente y poder accionarlos con facilidad. Por eso se utiliza este tipo de pulsador y no, por ejemplo, un pulsador de este estilo como el primero, porque si un operario está con guantes, con cualquier cosa que pueda tener en la mano, se le puede llegar a complicar el accionamiento, o sea, pulsarlo. En el caso de un pulsador Z, con el codo, con el brazo, con algo, enseguida lo podés accionar y bueno, justamente cumplir la función de parada de emergencia. Este es volante, este era rotativo, este es volante, pedales, acceso restringido, es decir, como que el pulsador está por detrás de alguna especie de protección.
Bueno, todos los enclavamientos mecánicos o de palanca, hay muchos para ver. Nosotros no utilizamos tantos, incluso hay veces que uno utiliza comúnmente un pulsador de este estilo, no se pone a ver si es para pulsar o es para tirar. Bueno, eso ya si se hace un proyecto un poco más específico, se puede decir, valga la redundancia, específicamente cuál es el pulsador que se va a utilizar o el contacto que se va a utilizar. Lo que haga falta especificar, bueno, se pone en función de estos símbolos que estoy mostrándoles. Después tenemos, bueno, todo lo que son los motores, motores trifásicos, evidentemente, motor asíncrono monofásico, este es un motor asíncrono trifásico. Este tenemos con 6 bornes de salida, es decir, que tenemos acceso a todas las bobinas, digamos, la extremo y el final de cada bobina. Y en el último que tenemos acá ya es un motor con acceso a, digamos, rotor bobinado. Tenemos acceso a los anillos de la máquina. Y esto está repetido. No me había dado cuenta. Perdón, ingeniero, no Sí, sé si soy yo sí, o cada vez se escucha menos. sí. Sí, ahí se escuchó despacito ¿Se todo. escucha Por despacio? favor. Esta parte, sí. Eso último, sí. Bueno, le pido disculpas. No es muy buena mi conexión a internet, a lo mejor es eso, porque la otra vez se escuchaba bien. Si no, tiene que ser la compu. Eh, le decía que, bueno, estos símbolos ya son para los motores. En este caso, un motor asíncrono con rotor en cortocircuito o un motor asíncrono monofásico. Acá tenemos acceso a los 6 bornes de las bobinas, digamos, al principio y al final. Y en este caso lo que tenemos es un motor asíncrono, pero con acceso ya al rotor bobinado. Como se ven que tiene un doble círculo, digamos, es porque tenemos acceso, si se fijan con detenimiento, 3 de los bornes, o 3 están conectados a la parte estatórica, por decirlo, y los otros 3 están conectados a la parte rotórica. Eso quiere decir básicamente que lo que estamos teniendo es un motor con rotor bobinado. No tengan miedo en avisarme si se escucha mal porque yo no me doy cuenta, así que díganme siempre. Bueno, un poco el tema de las protecciones. Protecciones contra intensidad, protecciones, o sea, por sobreintensidad, las protecciones térmicas, relé de máxima corriente, mínima tensión. Bueno, todas estas protecciones y también hay dispositivo accionado por frecuencia, flotantes, ¿sí? Caudalímetros. Profe, disculpe, Sí, todos estos símbolos no los veo en el apunte. Puede ser que estén faltando acá. puede ser que en el apunte Eh, esté un poquito más resumido. tengo hasta pulsadores. Nada más. Ahí me fijo. Lo que vimos recién de motores y esto que estamos pasando ahora no figura en el apunte, A ver. en el nuevo, ¿no? Sí, no, si no está en el 9, esa parte no la toqué, así que tiene que estar igual en el viejo también. Y dice en el Igual, resumen, ingeniero, sí, ¿esto a qué norma sigue? Así lo buscamos ahí directamente. tengo un resumen de una norma, después se las paso si quieren, no se las subo Ah, a la autogestión, en la que le nombraba recién, Ah, bueno, sí. que está bastante más completa, incluso está el código de colores, que ya lo vamos a ah. ver, el código de Borne y el código de colores, los colores en realidad, estoy buscando el apunte, por eso acá está. Estamos, profe, era para marcar eso nomás, si ya tiene, Sí, si nos puede pasar después un yo, archivo con los símbolos. claro, no, les paso, háganme acordar siempre, por las dudas, yo se me pase. Eh, Ese es el apunte, nos vemos ya que estamos. Esa es la primera parte. En la página 10, sí, hasta la página ahí. 10. Sí. Sí, yo le puse como algunos, no le puse todo, evidentemente, ¿no? Claro. Algunos símbolos, de los símbolos. Cuando hice el apunte, la idea era colocar ese resumen que le estoy diciendo dentro de los anexos que están al final y pasado. De todas formas, se lo subo, no hay problema, subo ese pequeño resumen que tengo, lo subo a la autogestión. Bueno, gracias. De nada. Bueno, eso justamente que estamos hablando, lo que se ve acá en la página 9, 10 de la punta.
Bueno, ¿qué es lo que nosotros más utilizamos en nuestros esquemas? Cuando hablamos de esquemas de potencia, siempre a la máquina se le coloca un relé de efecto térmico, o sea, el motor, justo antes del motor siempre se le coloca un relé contra cualquier tipo de sobreintensidad y bueno, y alguno de máxima corriente o protección contra cortocircuito, directamente un guardamotor. Aunque si se coloca un guardamotor magnetotérmico, siempre es conveniente poner a bornes del motor una protección térmica. Entonces ahora cuando veamos las funciones salida motor, que capaz que quede para la clase que viene, vamos a ver cuáles son las funciones que tenemos que cumplir cuando queremos accionar una máquina, encender una máquina. Bueno, y algunos dispositivos por ejemplo, un dispositivo accionado por nivel de fluido, algún dispositivo accionado por frecuencia, sucesos, caudal, bueno, todo, en realidad todo este tipo de sensores son dispositivos que actúan cuando hay alguna variación en alguna magnitud física. Es decir, puede ser que sea por un caudal, puede ser que sea por una presión, puede ser que sea por un nivel de iluminación, bueno. Cualquier tipo de ese cambio, estos sensores lo detectan y cambian su estado. Vamos a ver que hay sensores que son activos y pasivos en función de si tienen algún tipo de alimentación o no. Pero bueno, todas esas variaciones físicas son las que detectan, las que son detectadas por estos sensores y las que son, al fin y al cabo, traducidas en nuestros esquemas en un cambio de unos y ceros, es decir, de un normal abierto que se cerró o de un normal cerrado que se abrió. Básicamente es eso el objetivo. Bueno, algunos dispositivos de retención, retorno automático, cuando nosotros tenemos algún tipo de enclavamiento mecánico, detectores de proximidad, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, todos un montón ¿cómo se llama?, de símbolos y sensores que hay infinidades, ¿no? Por lo que nosotros los centramos en los más comunes, pero la cantidad de simbología es mucha, simbología y de sensores de todo tipo. Y para lo que es ya señalización, en el caso que querramos señalizar si existe alguna falla o queremos señalizar que el motor está en funcionamiento o que el motor está parado, podemos hacerlo mediante alguna señalización de tipo lumínica o podemos hacerlo mediante algún timbre o un avisador acústico, una sirena, un zumbador. Bueno, todos estos son símbolos para la parte de señalización. También los vamos a utilizar cuando hagamos algunos ejercicios. Vamos a pedir que se señalice si el motor está funcionando o si actuó en el relé térmico, que es lo que pasó. Entonces vamos a utilizar toda esta simbología. Cuando hablaba un poco del tema de los colores, es lo que se utiliza habitualmente para señalizar cuando estamos trabajando en un estado normal, cuando la máquina está dispuesta para entrar en servicio, los elementos de potencia, bueno, todos estos colores son los que se utilizan normalmente según esta norma para señalizar estos estados, ¿no? Y si se desea especificar, supónganse, nosotros no vamos a pintar de rojo el símbolo para decir que va a ser un color rojo la señalización. Lo que vamos a tener que hacer simplemente es colocar al lado del símbolo una leyenda que diga color 2 o red en el caso que sea RD, en el caso que sea rojo, o G en el caso que sea naranja o color 3. Yellow, bueno, son bastante lógicos y las letras que hay que colocarle en el caso de que queramos especificar qué color tiene que ser la señalización que estamos nosotros poniendo en nuestros esquemas. Piensen ustedes que uno puede estar bastante consciente porque lo está haciendo al plano, pero en el caso que venga un tercero querer ejecutar nuestro plano, ¿no? Vamos a tener que ser lo más detallado posible. Entonces, si queremos que una determinada señalización tenga un color específico, va a haber que especificarlo de esta forma que está acá. Bueno, y así como hay símbolos, los símbolos por sí solos, si no los señalizamos mediante algún tipo de letra o mediante algún tipo de referencia, se pueden empezar a confundir y a complicar, por lo que existe también una convención en cuanto a
qué letras se utilizan para señalizar cada uno de los componentes que confeccionan nuestros esquemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el nombre alguno, en el caso de los contactores, se utiliza, y vamos a utilizar muchísimo la letra K sub M, que es los contactores de potencia. En nuestro caso, en la mayoría son contactores que accionan motores, pero también se utiliza mucho el K sub A, que son los denominados contactores auxiliares o algún tipo de relé. Nosotros no, si queremos realizar esquemas o circuitos de comando y necesitamos disponer de contactos auxiliares propiamente dicho, por ahí es conveniente utilizar directamente relés, que son más chicos, consumen menos energía que utilizar contactores. El contactor es un dispositivo más para accionar cargas de potencia. Vienen con algunos, como vamos a ver en un ratito, contactos auxiliares, pero por ahí nos quedan cortos y necesitamos utilizar más, entonces se pueden utilizar o contactores auxiliares o relé. Contactor auxiliar tampoco, el contactor auxiliar es para otra cosa, pero bueno, en el caso viene el tema. Bueno, acá lo que quería decir sería pues, general, o sea, si queremos representar en general, K es contactor, no especificamos si está haciendo para un motor o contactor auxiliar, o sea. Las protecciones que se suele utilizar la letra F para la protección. A veces utiliza la letra Q también, pero es la letra F la que especifica. Transformadores, bueno, acá tienen todo para que ustedes lo vayan viendo. En el programa que nosotros utilizamos, que hoy si tengo tiempo se los voy a mostrar, que se llama Cadecimu, que se descarga libremente de internet, si quieren se los paso, también no hay drama, pero se descarga, no tiene licencia, y es un ejecutable, no hace falta instalarlo. Todas estas letras aparecen cuando uno elige un dispositivo, la letra aparece sola. Bueno, y un poco lo que les decía de todos estos, ¿cómo se llama? Estos elementos que utilizamos nosotros en nuestros esquemas, ya sea principal o auxiliar, disponen de bornes, que pueden ser bornes principales o bornes auxiliares. Estos bornes tienen una nomenclatura que es importante al menos conocerla y si es posible cuando hagamos los circuitos, en el caso de que los hagamos por el programa se colocan solos, digamos, pero si nosotros hacemos un esquema en AutoCAD o lo dibujamos, es importante colocarle la referencia de bornes porque se van a ver que es muy importante para después distinguir de qué tipo de, digamos, de dónde son esos contactos auxiliares, porque en un esquema se te puede llegar a perder, ¿no? Puedes llegar a no saber si ese contacto auxiliar es del contactor, es de algún otro contactor auxiliar o de algún relé. Entonces hay que hacer una buena referencia de bornes, como vamos a ver ahora a qué hace referencia. En sí, los contactos principales, por ejemplo, de un relé se simbolizan de esta forma, con los contactos superiores con los números impares, se simbolizan con el número 1 al 6, y en la parte superior se ponen los números impares y en la parte inferior del contactor estarían los números pares de los bornes. ¿Por qué es importante esto? Porque simplemente vos, cuando tenés un contactor, el contactor tiene, vamos a ver una imagen un poquito más adelante, aquí está. Si esto es un contactor, se los presento, si alguno no lo había visto, como ustedes ven, tenemos el contacto 1, 3 y 5, que es el que decía recién, 1, 3 y 5 y 2, 4, 6. 1, 3 y 5 son los contactos superiores de potencia. Fíjense la diferencia en cuanto a tamaño de un contacto de potencia, o sea, mucho más grande se ve, y el 246, que sería la parte inferior del contacto, fíjense ustedes cómo simboliza entonces los 6 contactos del contactor. Y simplemente viendo ustedes este número ya saben a qué está haciendo referencia. Como, si se fijan ustedes,
tenemos lo que veíamos hace un ratito, el A1 y A2. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? El A1 y El A2. mando de la bobina. Más que el mando, sí, la bobina propiamente dicha. Si es un contactor, suponete de corriente alta, más de 220, porque acá hay que tener cuidado de que no se nos arme lío. Ya vamos a ver específicamente contactores en esta misma unidad un poco más adelante. El contactor consta internamente de una bobina, que es la que se encarga cuando nosotros la energizamos de cerrar una armadura móvil sobre una fija que tiene mecánicamente unida una parte de los contactos, digamos. Entonces, cuando energizamos esa bobina, cerramos los contactos principales. Los contactos principales siempre se cierran, digamos, no hay contactos principales normales abiertos, normales cerrados. Los contactos principales se van a cerrar cuando nosotros energicemos la bobina, ¿sí? Que son estos que están acá. Este contactor puede tranquilamente manejar un motor de 380 volts, pongamos que sea para 380, pero esta bobina, que es la que se encarga de cerrar esos contactos, puede ser de 220, puede ser de 12, puede ser de lo que se les ocurra, digamos. O sea, el contactor puede ser para manejar un motor de 380, pero esta bobina puede ser de corriente alterna, de corriente continua, puede ser de mayor o menor tensión. Hay que acordarse de diferenciar ese tema. Una consulta, ingeniero. Sí. ¿Por qué usted dice que la bobina siempre va a cerrar los contactos si yo conecto en normal cerrado? Bueno, ahí y está. acciono la bobina? Eso es lo que quiero que no se arme confusión. No llegamos. Claro. Tengan bien en claro cuando estamos hablando de contactos principales y de contactos auxiliares. Ustedes fíjense estos contactos principales. A ver, ¿qué es lo que es un contactor? Un contactor básicamente es una llave, por decirlo de alguna manera vulgar, digamos, una llave comandada a distancia, un interruptor comandado a distancia. Es un interruptor. Los contactos del contactor, si ustedes se fijan, acá donde dice 1, 3, 5, no está diciendo si es normal abierto o normal cerrado, como lo dice acá. Porque son los contactos principales del contactor. Son los contactos que cuando yo energice la bobina solamente se van a cerrar. No hay opción, no hay un normal cerrado que se abra. Sí pasa eso en los contactos auxiliares, que no había llegado a explicarlo, pero fíjense acá. No quiero que se arme el lío este que está no lo muy en claro. Los contactos principales tienen un solo número, como ustedes ven, ¿no? O sea, 135, 246. Ya hablamos de la bobina, que se simboliza con A1 y A2. Es decir, si ustedes se fijan acá, tenemos A1 y A2. Esto será para energizar la bobina del contactor. Tener bien presente en cuánto se energiza esa bobina. Siempre, cuando vayan a comprar un contactor, fíjense con cuánto la van a energizar. Eso va a depender de su sistema, de su proceso, con qué utilizan ustedes para realizar los esquemas de comando, los circuitos de comando. Y después tenemos los contactos auxiliares del contactor. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, más entrando en detalle. Los contactos auxiliares son los que se utilizan para hacer nuestros circuitos de comando. Los que, en definitiva, van a ser los que, mediante pulsadores, sensores, normales abiertos, normales cerrados, van a ser los que van a definir cómo se va a energizar ese motor. Si se va a energizar porque yo pulso un pulsador, si se va a energizar porque bajó el nivel de un tanque y tiene que energizarse para empezar a hacer subir el fluido al tanque. Todo el circuito de comando, digamos, es el que me define esas cosas. Pero son contactos auxiliares. ¿Cómo se simbolizan? Por dos números. Fíjense. El número de la decena es el que me da digamos, cómo está ubicado en el dispositivo. Fíjense acá. La decena. 1, 2, si tuviera más, sería 3, 4, 5. O sea, cómo está ubicado físicamente en el dispositivo. Es lo que significa la decena. ¿Sí? Y la unidad es 1 y 2 para contactos de apertura. Si es contacto de apertura, ¿qué quiere decir? Normal cerrado. Fíjense, 1 y 2. ¿Y por qué pone un puntito ahí? Porque depende de cómo esté ubicado en el dispositivo, puede llegar a ser un 1, un 2, un 3, un 4. Pero esto no va a cambiar nunca la unidad. Es 1 y 2 porque es un contacto de apertura. Es 3 y 4 porque es un contacto de cierre. ¿Bien?
¿Se entiende eso? Bueno, para responder un poco la pregunta que me hacía recién. Estos contactos auxiliares sí van a ser los que cuando el contactor, la bobina, se energice, van a cambiar de estado. Los auxiliares, o sea, este normal cerrado que está acá, que ven que está en la posición 21-22, el 1 y el 2 es porque es contacto de apertura o normal cerrado, y el 2 es porque está en la posición 2 físicamente. Estos sí son los que van a cambiar de estado. Este normal cerrado se va a abrir. Pero los contactos principales, o de potencia del contactor, se van a cerrar, siempre. ¿Está claro eso? ¿Respondí a la pregunta o no? Sí, quedó clarísimo. Bien, hay que diferenciar entonces de contactos principales y de contactos secundarios o auxiliares, digamos, que son los que se utilizan para nuestros esquemas de comando, los circuitos de comando. Existen otros números, 5 y 6, 7, 8, son contactos de apertura y de cierre. Acá dice temporizado, en realidad son con funciones especiales, en el apunte está corregido, son contactos de apertura y cierre con función especial. Eso quiere decir, puede ser, en el caso que esté temporizado, puede ser que un contacto de apertura, por ejemplo, de una protección, ¿sí? Como está asociado a una protección, se simboliza con 5, 6 o 7, 8. Y el 9 y el 0 se utiliza también para señalizar cuando son contactos propiamente dicho de protección. ¿Qué quiere decir? Ustedes habrán visto, si hicieron alguna vez algún esquema o circuito de este tipo, que generalmente las protecciones se simbolizan con 95-96. ¿Qué quiere decir eso? Que 9 porque es una protección y 5 y 6 porque es un contacto de apertura, o sea, un normal cerrado. También podría ser 97-98 porque sería un contacto normal abierto o de cierre. Está claro lo que es normal abierto y normal cerrado, ¿no? Hablando siempre a circuito sin energizar o motor parado. Normal cerrado, cuando nosotros energicemos el contactor, se va a abrir. Normal abierto, cuando nosotros energicemos el contactor, se va a cerrar. Este simbolito que ven ustedes acá, no sé si lo pasamos recién, me parece que no, son simplemente contactos auxiliares con apertura, en este caso apertura temporizada, y en este caso es un cierre temporizado, y además de eso están unidos mecánicamente, quiere decir que cuando este se abra, este se va a cerrar. Sí o sí, digamos, no hay posibilidad de que uno abra sin que el otro cierre. Y este símbolo que está acá, que es la temporización, que si no me equivoco era con retardo a la conexión esta, me parece. Hay que buscarlo. Bueno, y me adelanto un poquito y le mostré el contactor, en este caso bueno, marca Schneider, le decía los contactos auxiliares, simboliza marcados con los números 1, 3, 5, los superiores, los inferiores 2, 4, 6, contactos auxiliares. Contacto auxiliar siempre es más chico porque no maneja potencia elevada, digamos, y los contactos principales son más grandes en función de la corriente que nosotros queramos manejar en la máquina. O sea, este contacto nosotros lo vamos a elegir en función de la corriente que vaya a tomar el motor. Estos no, porque estos se utilizan aparte. ¿Está claro eso? Estoy haciendo una mezcla. Sí, está claro. Bien. Es lo que le decía, o nombramos un poco, que hablábamos que Marcos Rodríguez nos decía de la independencia, o independencia del esquema de comando en cuanto al de potencia. Si bien están ligados, porque tiene que estar uno relacionado con el otro, pero puede que uno esté alimentado con 380 y el otro puede que saque 220, se alimenta con fase neutra, que directamente tenga una tensión diferente, pero siempre está ligado uno al otro. Diferencia fundamental, bueno, el circuito de potencia va a consumir una corriente muy grande generalmente y el circuito de comando va a consumir una corriente muy chica. ¿Qué es el objetivo de esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Yo puedo poner el contactor al lado del motor, entonces voy a tener cables gruesos, cortos, por decirlo, o sea, gruesos, vamos a ver con propiedades, secciones más grandes, que van a tener longitudes más reducidas, y los cables ya con secciones más finas para todo lo que es el comando, porque yo esto lo manejo con poca potencia, o sea, el accionamiento propiamente dicho del contactor va a consumir potencia relativamente chica o chica.
Entonces con cable fino yo realizo el cierre y apertura de este contactor y en definitiva lo que estoy haciendo es parando o poniendo en marcha la máquina simplemente con cable fino. Es decir, que si yo quiero toda la parte de comando llevarla a una sala de operaciones que esté alejada de la máquina propiamente dicho y lo hago mediante lógica cableada, porque tranquilamente lo podría hacer mediante ultralógica, hoy en día las comunicaciones permiten incluso, si quisiéramos, no llevar cables. Bueno, la cosa es que yo puedo llevar cables de menor sección a nuestra sala de comandos y los cables de potencia simplemente dejarlos ahí, cerquita en la zona del proceso propiamente dicho y reduzco mucho el costo de mi instalación, como así también todo tipo de pérdidas por la corriente elevada que estoy haciendo circular por instalaciones más largas, ¿no? Así que bueno, cuando veamos contactores también, una de las ventajas de los contactores es justamente esa, poder reducir las secciones de los cables en la parte de potencia. No la sección, sino la longitud del cable en la parte de potencia. ¿Claro eso? Calculo que sí. Bueno, sigamos un poco. ¿Para qué le digo todo esto? Bueno, esto se lo digo básicamente para que nosotros lo que estamos buscando es de alguna manera accionar una máquina, ¿sí? Pero como hablábamos en la clase pasada, la idea es que esa máquina la podamos accionar o, como les decía recién, desde algún tipo de sala de control o directamente, si es un proceso repetitivo y del cual podemos tomar las variables mediante sensores, yo agarro, pongo sensores que me detecten, por ejemplo, si el nivel de un fluido está bajo, si se bajó la presión de algún tanque, pongo sensores que me detecten esas variables y mediante un adecuado circuito de comando que el motor se ponga en marcha cuando sea necesario o se detenga cuando sea necesario directamente. Entonces, ahí ya estamos hablando de un automatismo. Puede ser básico o puede ser mucho más complejo, pero en sí son automatismos y cada día están siendo cada vez más complejos. No complejos en cuanto si uno va a una fábrica y los ve, parecen simples, pero en realidad tienen una complejidad bastante elevada en cuanto a los sensores, a la electrónica eh, logra que este accionamiento sea mucho más falso, menos falso, perdón, tenga menos falso y sea mucho más preciso. Los sensores, como les decía recién, hay sensores para lo que se busca, entonces automatizar algo es cada vez más fácil y más conveniente. Entonces lo que se ha logrado con estos automatismos es evolucionar y realizar procesos cada vez más exactos y con más precisión. Y como les decía, podemos realizar este automatismo con una lógica que podría ser convencional o cableada, es decir, si yo hago mi circuito de comando con cables, agarro los cables de 1,5, 2,5, lo que me haga falta, energizo esta bobina, bueno, estos cables va a depender del motor que sea, agarro y pongo un normal abierto, o sea, un pulsador normal abierto, lo enclavo y que me energice esta bobina, y con un pulsador lo prendo al motor y con otro pulsador lo paro. Bueno, de alguna manera estoy haciendo o empezando a hacer un pequeño automatismo con lógica cableada. Eso mismo yo puedo agarrar y pasarlo a un PLC, a una entrada de un PLC. Nuestro pulsador lo pongo en la entrada 1 del PLC, el pulsador de entrada, el pulsador de parada lo pongo en la entrada 2 del PLC y a la salida lo mando al contactor y conecto, y bueno, con una compu, conecto al programa del PLC, hago el programa y digo que cuando el pulsador 1 se ponga en 1, me energice la bobina, por ejemplo. Entonces ahí estoy haciendo ya una lógica programable o una lógica de PLC. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? Cuando tenemos una fábrica
un proceso industrial grande, no hay un PLC, dos PLC, tres. Hay muchos PLC o otro tipo de dispositivos, no solamente PLC. Entonces, el paso que sigue es, de alguna manera, son los sistemas de escala que nombraba la clase pasada, que son los sistemas que todas esas señales que me vengan, ya sea de los PLC o de cualquier tipo de sensor, me las reúne en un solo programa. Entonces yo veo el nivel de la bomba que está funcionando en tal parte de la fábrica, veo cómo está el motor de la cinta de tal otra parte de la fábrica. Bueno, eso sería muy básicamente los sistemas de escala y es lo que vamos a intentar realizar sobre el final del año. En el automatismo convencional se trabaja fundamentalmente con elementos que accionan y protegen receptores de consumo, contactores y relé de protección. Bueno, y elementos de mando y señalización, que le decía recién, pulsadores, temporizadores, detectores, finales de carrera, etc. Todos saben lo que es un contactor, ¿no? Al menos tienen una idea o no lo vieron nunca. ¿Hay alguien que no haya visto nunca un contactor? Como para saber. Sin miedo, si no hay drama. La idea es que lo veamos acá, así que no pasa nada. Si estuviéramos en clases presenciales, yo habitualmente agarraba a algunos que están en el laboratorio, incluso a algunos que están desarmados, y se los llevaba para que lo conozcan. Pero bueno, por los que no lo conocen, lo vamos a ver, calculo que la clase que viene a la otra, contactores, como le decía recién, un interruptor que se puede comandar a distancia. Los noto muy callados, ¿está todo bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, ingeniero, se escucha. Sobre todo en contacto. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, acá un poco más dando algunas definiciones de lo que son los aparatos que forman parte del automatismo en sí, en actuadores o quienes cambian esa magnitud física que yo le decía en algún tipo de cambio en el circuito eléctrico, es decir, abriendo cerrando contactos, los receptores o los mixtos, así puede ser el caso de que sea algún tipo de energización eléctrica. No es mucho, son definiciones simplemente. Que utilizamos normalmente en nuestros automatismos, bueno, pulsadores, conmutadores, contactores, temporizadores, etc. Temporizadores, cuando hablamos de la conexión o la desconexión. No se asusten, eso lo vamos a ver todo. Y acá está la definición de lo que son los circuitos de mando o los circuitos de potencia. Cuando hablamos de los circuitos de mando o esquemas de comando o maniobra, que también son denominados, son los circuitos auxiliares, que es de alguna manera la parte de control de un automatismo, el control de cómo va a entrar en funcionamiento una máquina, ¿sí? Y ahí representamos todo lo que son los elementos destinados a lo que es el mando, la medida, la señalización, que le decía recién, que es muy importante, la regulación. Bueno, el esquema de comando, como dice ahí, es un circuito auxiliar, es la parte de control de un automatismo. A diferencia de un circuito de potencia, que es ya el que maneja la mayor parte de la energía. En este circuito estamos representando propiamente al motor. Al motor lo debemos proteger, si bien en los circuitos de comando también debemos poner algún tipo de protección. En el caso de los circuitos de potencia vamos a tener que proteger la máquina. Entonces ya vamos a tener que poner algún tipo de protección contra el cortocircuito, algún tipo de protección contra sobrecorriente. Vamos a tener que ver cómo hacemos para lograr alguna conmutación, es decir, poner el motor en funcionamiento, pararlo, cambiar el sentido de giro si es necesario. Todos esos elementos son los que forman parte de un circuito de potencia, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos encargados de abrir o cerrar el circuito? Bueno, un interruptor, un seccionador. El seccionador propiamente dicho no lo podemos utilizar con carga, pero bueno, abre y cierra el circuito también. Interruptor, seccionador, el contactor. Y con los elementos encargados de la protección, bueno, ustedes lo tienen claro, ya han hecho instalaciones eléctricas, y el receptor propiamente dicho, en este caso, es el motor. Acá ya estamos en el circuito de potencia. Acá vamos a hacer girar la máquina. Acá no. O sea, va a hacer que entre en funcionamiento pero la máquina está en otro circuito. ¿Sí? ¿Qué tipo de circuito tenemos? Bueno,
tenemos, o más que circuitos, en este caso ya empezamos a hablar propiamente dicho de los esquemas. Cuando hablamos de esquema es una representación, digamos, acá estamos hablando del circuito en sí, o sea, del circuito cableado, o sea, otro tipo de lógica, pero del circuito propiamente dicho. Acá ya son los esquemas, cómo los representamos a esos circuitos. La forma de representar esos circuitos puede ser en función de lo que nosotros querramos, algún tipo de esquema funcional, algún tipo de esquema unifilar, multifilar o topográfico. Es de acuerdo a lo que nosotros querramos resaltar del circuito. En el caso de funcional, lo que nosotros estamos queriendo destacar, como su palabra básicamente lo dice, es la funcionalidad del circuito. Entonces se caracteriza por ser un esquema sencillo, esquemático, que facilita la comprensión del funcionamiento. O sea, la palabra te lo está diciendo. Es un esquema funcional, se basa en el funcionamiento, o intento demostrar cómo es el funcionamiento de un circuito. El esquema unifilar es una representación ya del circuito correspondiente, generalmente para los circuitos de potencia. Todos los conductores se representan en un solo tramo, en un solo trazo, que alimentan generalmente, o en el caso nuestro, a un motor, por ejemplo. Para simbolizar si son bifásicos, trifásicos, si tienen neutro y tierra, además se utilizan trazos oblicuos, como le decía hace un ratito, a 45 grados, para porque nosotros vamos a ver un solo circuito. Javier Rodríguez, el circuito más de potencia no lo veo en el apunte. Puede que sea algo que yo agregué en el PowerPoint, anótenlo. Después se los dejo un ratito si quieren. De todas formas, yo todas las clases las subo, si entraron ustedes a la aula virtual, al UE, subí ya la clase del lunes, no el video, pero sí el PowerPoint, digamos, en PDF, para que le queden cuando tengan que estudiar para el parcial o final, lo que sea, tienen la clase, no sé, el PDF para hacer un contraste a ver si quieren agregar algo en el apunte o no. Sí, puede ser que esto yo lo haya agregado cuando hice el PDF, lo hice el año pasado, por eso no me acuerdo. El multifilar, a diferencia del anterior, simplemente si es un caso de un esquema trifásico, en vez de haber un solo trazo, va a haber tres, se van a simbolizar los tres contactos del contactor, las tres líneas, todo va a ser, en el caso de un trifásico, se va a anotar todos los cables, las fases en un multifilar. Va a ser parecido, pero como todo duplicado, triplicado, de acuerdo al caso. Y el esquema topográfico, lo que nosotros queremos hacer es básicamente mostrar cómo va a ser la ubicación física de los diferentes elementos, ya sea en algún tablero, en alguna instalación. Nosotros queremos que se vea dónde va a estar ubicado, entonces para eso aparecen lo que son los esquemas topográficos, y en esta diapositiva vemos algunos ejemplos de estos esquemas propiamente dichos. De la izquierda, un esquema funcional. A ver, ya estamos en condiciones de identificar algunas cosas. Dijimos que lo que era la letra F. Fusible. Sí, es un fusible, justo coincide, pero en realidad la letra F, en el cuadrito que les mostré al principio, es una protección, exactamente. Es una protección. Decía también que a veces se usaba la letra Q para las protecciones. Ahora bien, esta protección a ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué le ven de raro? ¿Qué será esa protección? Q, con un enclavamiento parece tener. Y el simbolito de la derecha parece es una protección térmica. Y es 97-98. Una referencia de Bornes. Si ustedes la ven. ¿Es un relé térmico, ingeniero? Eso es un contacto auxiliar de un relé térmico. El contacto auxiliar. Eso es el contacto auxiliar de un relé térmico. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan en el circuito del medio, digamos, hay una protección, un guardamotor. Si ustedes se fijan, tienen protección térmica y magnética, o sea, contra sobreintensidad y cortocircuito.
es representado con la letra Q1. El contacto 97-98 también está representado con la letra Q1 en el programa que vamos a utilizar más adelante, que es donde hice estos esquemas para mostrárselo. Cuando vos referencias de esa forma, o sea, le pones el mismo nombre, lo estás de alguna manera atando a los dos, y es un contacto auxiliar de esta protección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esta protección actúe, este contacto se va a abrir. Ahora, ¿no le ven algo raro, por casualidad? Puede que me haya equivocado en algo. ¿Cómo debería ser ese contacto si quiero que abra? ¿Está bien o está al revés? Cerrado, normal, cerrado. Cerrado. Normal cerrado. Exactamente. A ver, no, esperen un poquito. Si es normal cerrado, cuando la protección está abierta, va a estar cerrado. Y cuando la protección está cerrada, va a abrir. Está bien puesto. No me equivoqué nada. Está bien puesto. Normal cerrado es si estuviera en paralelo. Que nosotros queremos que se cierre cuando la protección actúa. Cuando la protección actúa, ¿qué pasa? ¿Abre o cierra? Abre. Exactamente. Entonces, el contacto normal cerrado, cuando la protección esté abierta, no esté energizada, digamos, ahí el contacto normal cerrado va a ser el que se va a encargar de señalizar. Pero para eso, ese contacto debería estar en una rama acá, que también lo vamos a hacer nosotros, vamos a sacar una rama con un contacto auxiliar, en ese caso normal cerrado, que va a ser el que cuando la protección actúe me prenda una lámpara. Ya lo vamos a ver más en detenimiento. Pero ese tema generalmente se presta para confusión. Siempre, por eso lo aclaré, siempre los contactos se señalizan con el motor desenergizado, en el caso de protecciones, estando abiertas, sin energía. Bien. Bien, acá lo que tenemos, le estaba mostrando un poquito los esquemas, tenemos un pulsador, en este caso es un pulsador, digamos, para empujar, ¿sí? Que es el de parada. Un pulsador que es el pulsador de arranque, yo lo estoy nombrando, por ahí algunos me lo entenderá y otros quizás no, pero bueno, este es nuestro pulsador de parada, nuestro pulsador de arranque, nuestra bobina del contactor y nuestro contacto auxiliar o de enclavamiento. ¿Para qué se les ocurre que es ese contacto auxiliar o de enclavamiento? Para una vez accionado el contactor, se cierra ese contacto auxiliar del propio contactor y no necesita estar pulsando el pulsador S2. Exactamente. Como dice Marcos, ese contacto lo que hace es enclavar nuestro pulsador de arranque, porque cuando, si no, tendría que estar voy a tener que contratar un tipo que esté constantemente presionando el pulsador para que el motor siga funcionando, porque cuando lo suelte, es un pulsador que es como un timbre, digamos, o sea, como la tecla de un timbre, cuando la soltas vuelve a estar abierto. Entonces va a tener que estar alguien presionándolo constantemente para que el motor siga funcionando. Bueno, para que eso no pase, utilizamos un contacto auxiliar del contactor, que es el encargado de que cuando se energiza la bobina del contactor, me cierra este contacto auxiliar y este pulsador queda puenteado, ¿sí? Por medio de ese contacto. Fíjense ustedes lo que hablábamos un poco de la referencia de Bornes, ¿no? Bueno, la decía recién el tema de 97-98, que era para el tema de las protecciones. 9 porque estaba reservado para protección térmica y el 7-8 por el tiempo de contacto que es un contacto de cierre o normal abierto. Este caso tenemos un pulsador que tiene la referencia de Borne 11-12. 11-12 en la parte de la unidad sería porque es un contacto de apertura, y en el caso de la decena, ustedes dirán, ¿el 1 a qué hace referencia? Bueno, en el caso de que sea un dispositivo que tiene varios pulsadores, ¿no? Nosotros vamos a una casa de electricidad y compramos, y en vez de comprar un pulsador solo, compramos un aparato que tiene muchos pulsadores uno al lado del otro. Bueno, entonces en vez de usar el primero será 11-12, el segundo será 21-22, el tercero será 31-32. Lo que te está diciendo acá, cuando vos estás cableando el circuito, es que agarra el primero, el que está en la posición número 1 físicamente, y ese usa. Eso básicamente es lo que está haciendo. En este caso, evidentemente son dos diferentes, porque acá
también está usando la posición 1. Es decir, que agarró y compró dos pulsadores por separado y los dos tienen el 1 en la decena porque está en la posición 1. Recuerden siempre, la decena, en el caso de contactos auxiliares, nos está definiendo la posición física del contacto en el dispositivo. En el caso del 1314, en la bobina de este contactor, o sea, este contacto auxiliar es de este contactor, vemos que tiene la misma denominación, y es contacto auxiliar 1314. O sea que si nosotros nos fuéramos al contactor que tenía acá, el contacto auxiliar que yo estaría utilizando sería este. ¿Sí? Para realizar mi esquema de comando, mi circuito de comando. Que voy a tener en ese circuito de comando, bueno, dos pulsadores externos, digamos, y para enclavar el pulsador abierto, conecto en paralelo este borne normal. Entonces cuando yo pulso, se me va a energizar a 1 y a 2, y se me va a cerrar este y va a quedar enclavado. ¿Está claro? ¿O estoy yendo muy rápido? Sí, está claro. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque me interesa mucho y he notado siempre, en la mayoría de los años, que se presta mucho la confusión lo que es comando y lo que es potencia. ¿Sí? Por eso hago mucho hincapié en esta parte. Esto es comando. Es el comando de esto que está acá. Fíjense. El fusible propiamente dicho, no, era una protección que le pusimos a nuestro circuito de comando. O sea que el fusible propiamente dicho es una protección del circuito de comando. Q1 dijimos que era un contacto auxiliar de esta protección. ¿Qué es esto? Bueno, una protección de alguna manera termomagnética, por decirlo de alguna forma, un guardamotor. Un guardamotor para proteger el motor contra sobrecarga y contra cortocircuito. Y lo que tenemos acá es el contactor, este mismo, nada más que acá estamos simbolizando los contactos principales del contactor, es decir, hay que haberlo puesto más cerca de esta imagen, estos los estamos simbolizando acá, estos, el 135 y el 246, fíjense, 135, 246, los contactos principales, los que alimentan al motor, los estamos simbolizando acá, y de ese mismo contactor estamos utilizando nuestro 1314 para nuestro esquema de comando. ¿Y qué faltaría acá? Bueno, le podríamos poner una protección térmica, siempre es conveniente poner una protección térmica a bornes. Estamos vinculando estos dos circuitos. ¿Qué es lo que le decía yo? Que pueden estar o no vinculados eléctricamente. Suponiendo que esto sea, que la bobina de este contactor sea para 220, yo podría tomar alguna línea de esta, ¿sí? Sacar de acá, alimentar acá, y después ya me vuelvo a un neutro que podría haber por acá arriba, con 220. Y ahí ya estaría vinculado también eléctricamente. Bueno, ¿cómo están ubicados físicamente? Supongo que tuvimos que hacer un tablerito y queremos decirle a quien va a cablear esto cómo quiero que esté ubicado cada uno de los dispositivos en mi tablero. Bueno, entonces hago un esquema topográfico, le pongo el contactor KM1, evidentemente esto no está en concordancia con esto porque hay dos contactores. Acá F para hacer una protección y tenemos unas borneras. ¿Qué podría llegar a ser esto? Bueno, con dos contactores así podría llegar a ser algún tipo de inversor de marcha, por ejemplo. Ya lo vamos a hacer el inversor de marcha. Ya vamos a hacer todos los arranques de triángulo y todo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un esquema unifilar, ¿sí? Como les decía, en vez de simbolizar, como lo hacía recién, o representar las tres líneas de la máquina, simplemente estoy representando una y le estoy poniendo en estas tres rayas oblicuas que me están diciendo, che, esto que está acá en realidad es trifásico, ¿sí? Acá tenemos una protección Q, como les decía, a veces que se representa la protección Q con la protección con la letra Q, protección térmica, protección contra corriente, máxima corriente. Y acá pareciera, ¿no?, que esto que está acá se representa con esto que está acá, ¿no? Eso sí ya tiene mucha pinta de ser un inversor de velocidad. Perdón, un inversor de marcha, no de velocidad. De marcha. De marcha. Inversor de marcha, eso quise decir, no sé qué dije recién, pero inversor de marcha.
¿Cómo se invierte la marcha de un motor trifásico? Invirtiendo dos de las fases. Exactamente. Como bien dice Marcos, la forma de invertir la marcha o el sentido de giro de un motor es invirtiendo dos fases de ese motor. Físicamente, ahí quizás no sabía mucho, pero ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a hacer, creo que hay un ejercicio específico para hacerlo. Tenemos un contactor que es el contactor de marcha, por decirlo a la derecha, y cuando desenergizamos ese, energizamos el otro, simplemente lo que estamos haciendo es invirtiendo dos fases y el motor empieza a girar en sentido contrario. El único problema que tiene es que no energices los dos juntos. Porque si energizas los dos juntos estás haciendo un terrible cortocircuito porque estás uniendo dos fases del motor. Me estoy yendo un poquito más allá, pero bueno, para que lo piensen un poco, para que se entusiasmen. Si vos querés invertir dos fases, pero no abrís uno de los contactores, vas a estar produciendo el cortocircuito. Ya lo vamos a ver también. Y algo que no está nombrado, creo que no está nombrado en el apunte, no me acuerdo si lo nombré tampoco, pero es un poco la representación conjunta de lo que hablábamos recién. En este caso, en este esquema, lo que estamos viendo es la protección contra cortocircuito las hace el fusible, ¿sí? La protección contra sobreintensidad lo hace este relé térmico, propiamente dicho. La conmutación o la puesta en marcha o parado, lo que sea, de la máquina lo hace este contactor. Ya me estoy adelantando un poco a cuáles son las funciones que debe cumplir una salida motor. Ustedes verán, protección contra cortocircuito, protección térmica, conmutación. Son todos funciones que tiene que cumplir una salida motor. Falta una, esa no me la pienso que esto sería nuestro circuito de potencia, esto propiamente dicho acá. Ahora fíjense ustedes, ¿qué es lo que está representando? Este contactor, estos contactos de potencia están unidos mecánicamente o están representados unidos mecánicamente a esta bobina del contactor, ¿sí? Y a un contacto auxiliar 13-14. ¿Cómo está alimentado esto? Bueno, tenemos a partir de esta línea 1 de acá arriba, el fusible. Tenemos un contacto normal abierto y normal cerrado de la protección térmica. En este caso la protección está cerrada, ¿sí? Entonces ese contacto normal abierto que había puesto recién allá está cerrado. Entonces la corriente se viene por acá. Bien, acá tenemos nuestro pulsador de parada, 21-22. Fíjense esta nomenclatura interesante, quiere decir que está en la posición 2 de, bueno, de lo que sea, de donde venga por ahí puede ser una especie de un dispositivo que tenga dos pulsadores. Y bueno, este está en la posición 2 y a lo mejor este está en la posición 1. O este está en la posición 1. Bueno, habría que... perdón, porque este no es un pulsador, me equivoqué yo. Bueno, posición 2, contacto de apertura, o sea, nuestro pulsador de parada. Después tenemos nuestro pulsador de arranque, ¿sí? Cuando nosotros pulsemos suponiendo que esto esté apagado, ¿qué hacemos? Energizar la bobina de contactor. Se me cierran los contactos de potencia de contactor, fíjense la nomenclatura de los bornes, y a su misma vez se cierra, o a su vez, mejor dicho, se cierra este contacto normal abierto. Entonces, por más que yo suelte este que está acá, ya el circuito queda alimentado por esta parte. ¿Qué pasa cuando falla el circuito? Bueno, evidentemente esta protección va a actuar y esto va a pasar a estar acá y va a prender esta lámpara, que es lo que le mostraba recién. ¿Qué es lo que pasa? En realidad la protección térmica, si ustedes la ven, nosotros la podemos cerrar o abrir, digamos. Entonces, cuando está cerrada es como que está, por decirlo, accionada. Entonces, este contacto en realidad es el normal abierto que había simbolizado yo recién. Además que la protección en este caso está cerrada. Cuando la protección actúa, se abre y acciona este normal cerrado, porque ahí dejaría de estar
es difícil de verlo, pero dejaría de estar en esa posición y enciende la lámpara que nos está señalizando que el motor actúa. Eso es una protección térmica con un enclavamiento, eso es lo que quiere decir ahí. No con un enclavamiento, digamos, que no se vuelve solo. Está claro, esta representación conjunta es un poco está representando lo que decía yo de la convivencia de estos esquemas de los circuitos de potencia y comando. En este caso, el circuito de comando está alimentado por, si es una red como decía arriba de 380, está alimentado por 220. O sea, la bobina de contacto en este caso va a tener que ser apta para 220 de corriente alta. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí. Si se corta el suministro, en Sí. este caso, Sí. y la bobina, bueno, obviamente se desenergiza todo, el motor, las bobinas, Sí. y vuelve el suministro, Sí. ¿queda en el estado inicial o en el estado en el que estaba, digamos? No, ¿Queda apagado el va a motor? quedar apagado. En este caso va a quedar apagado, porque evidentemente se va a desenergizar la bobina de contactor, este contacto se va a abrir, digamos, y cuando vuelva la tensión vas a necesitar a alguien que te pulse acá para que vuelva el motor a funcionar, ¿no? Si se corta la energía, el motor va a quedar parado. Bien, gracias. Sí, nada. Y este esquema que ven acá sería, en una representación conjunta, el esquema de potencia y de comando de un arranque simple, un arranque directo. Se utiliza el arranque directo casi nunca, muy poco, en motores muy chicos, porque la corriente que consume un motor cuando arranca es muy elevada. Entonces ya tenemos que recurrir a métodos de arranque, que lo vamos a ver en la unidad número 4, como por ejemplo, un más tradicional, un arranque estrella triángulo. Y los más recientes, un arranque electrónico, un arranque suave. Esto funciona bien para motores de 1 a 1,5 kW. Después ya la corriente de arranque es muy, muy elevada. Fíjense en las diferentes combinaciones que les decía recién, ¿no? En un caso tenemos un guardamotor para realizar la protección, en este caso tenemos un fusible y una protección térmica, propiamente dicha. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? También tenemos un fusible, este fusible es propiamente dicho para nuestro circuito de comando y estos son los fusibles del circuito de potencia. Si este actúa, bien, si este actúa, evidentemente el motor se va a parar, pero esto no se va a enterar, ni la protección de este fusible, ni estos fusibles, ni esta protección térmica se van a enterar. Va a ser porque algo en la parte de comando está fallando. Puede ser que, por ejemplo, haya fallado la bobina del contactor, que es lo único que tiene algún cableado. El resto son todos dispositivos más mecánicos, por decirlo. Ahí va a haber un problema si se llega a cortar una de las fases que no es la que alimenta las bobinas, ¿no? Sí, generalmente lo que o sea, si se corta la fase de la bobina, el circuito se va a parar. Si se corta una de las fases que no es la que alimenta la bobina, generalmente lo que pasa es que hay varias posibilidades. Primero puedes tener algún tipo de protección térmica que vea ese corte de fases que vienen, protecciones térmicas. ¿Hay actuación térmica o no? Sí, justo se me cortó. ¿Cómo me decías? Y digo, ahí actuaría la protección, la FR1, Claro, que está justo antes del motor. Por eso le estaba por decir, hay dos posibilidades. Si la protección térmica tiene detección por falta de fase, va a actuar al instante, digamos, porque se va a dar cuenta. Hay protección térmica que tienen, ya lo vamos a ver adelante, que constan con una protección, con un sistema para detectar cuando falta una fase. Y si no, lo que va a pasar es que si falta una fase y esa protección térmica no tiene eso, va a haber una sobrecorriente que va a hacer saltar a la protección térmica, va a demorar un poquito más, pero también va a saltar. Se va a saltar la FR1. Claro. A la larga va a terminar Claro. saltando la FR1. Bien. Está bastante interesante ese esquema, para que vean la diferencia fundamental que hay entre estos dos esquemas, ¿no? Estos dos circuitos. Nosotros en el práctico, ya vamos a ver si el lunes y posiblemente el lunes ya empezamos a trabajar un poquito con el práctico. Nos vamos a centrar durante todo el año en hacer esto. O sea, cuando veamos los arranques, bueno, haremos los
los esquemas de potencia y comando del arranque. Cuando veamos frenado, variación de velocidad, lo que sea, vamos a hacer los esquemas de comando porque es como, de alguna forma, lo que después al final de año lo vamos a trasladar al PLC y vamos a intentar que ustedes hagan el programa. Ahora, no podemos usar el PLC si no sabemos cómo hacer la lógica cableada. Primero hay que aprender a hacer toda la lógica cableada para después poder pasar al PLC. Lo mismo que cuando veamos toda la parte de las características mecánicas de cada una de las máquinas, de cómo es su funcionamiento, por eso se puede tornar medio tedioso, pero bueno, hay que saber qué motor elegir en cada caso. O sea, cada motor tiene sus particularidades, digamos. Entonces, para la parte de accionamiento generalmente se usa la máquina de corriente continua. Actualmente no tanto, por una cuestión de que el motor asíncrono, corriente alterna de jaula de ardilla, es la máquina más noble, digamos, más barata de fabricar y económica, y la electrónica de potencia ha logrado hacer mediante, bueno, entre otros dispositivos, los variadores de velocidad, los arrancadores suaves, ha logrado que la máquina asíncrona de rotor bobinado tener un gran control sobre esta máquina. Entonces el motor de corriente continua que prestaba ciertos beneficios, de alguna forma se vaya dejando de lado para que en su mayoría sean las máquinas asíncronas de rotor en cortocircuito. Dije cortocircuito recién. De rotor en cortocircuito, las que o sea, la escala de ardilla, las que sean las más utilizadas. Bueno, no sé qué hora es. 8:25. Les muestro para que lo vean antes de que se vayan. Para que lo abro. ¿Ustedes están viendo lo que estoy viendo o no? ¿O qué están viendo? Sí, ingeniero, está compartiendo. Símbolos gráficos. Mauro. ¿Ustedes ven el PowerPoint? Sí. Ah, no, Sí. está bien. No, pues yo estoy haciendo otra cosa. Ahí les comparto lo que... Porque hay dos posibilidades de compartir. Bueno, ustedes lo tienen claro. O comparto una pantalla o comparto todo lo que hago, digamos. Ahí está. ¿Ven ahí el programita? Sí, ahí Sí, ingeniero. Bien. Este es el programa, muy básico, pero bastante útil para nuestros propósitos, digamos, los fines de la materia. Se llama Cadecimu, la versión 3 es la que estamos utilizando, la más nueva, digamos. El programa en sí tiene esta barra con diferentes símbolos y digamos, dispositivos. En este caso lo que tenemos son diferentes líneas de alimentación, por ejemplo, una línea, un neutro, una puesta tierra. En este caso viene la línea neutro propiamente dicha, línea neutro y puesta tierra, o sea, un sistema trifásico, trifásico con tierra, trifásico con neutro, trifásico con neutro y tierra, por ejemplo. En el caso de que sea alimentación de corriente continua, que tenemos positivo solo, negativo, positivo negativo, puesta tierra. Esto parece un transformador, nosotros no lo utilizamos mucho, diodos, fuentes de diodos y demás. Bueno. Tenemos también la parte de fusibles y seccionadores, la parte de lo que es automático y disyuntores, acá tenemos, lo que veíamos recién. Contactores, tenemos a las bobinas, los contactos, estos serían los contactos, y ven que si ustedes yo lo arrastro y lo pego, fíjense un poco lo que hablamos recién, ¿no? ¿Qué sería esto que está acá? un contactor, parte de potencia. Bien, ¿qué parte del contactor? La parte potencia, tenés razón. Y bien, fíjense, para sacarlo fácil, la numeración, ¿no? Simplemente con ver la numeración de los bonos, ustedes se dan cuenta que estamos hablando de potencia. Acá tendríamos uno que tiene cuatro contactos, o sea, 8 en realidad, 4 para... Tenemos interruptores, motores, un poco los símbolos que habíamos recién. Acá tenemos un motor con rotor bobinado. ¿Qué más hay? Resistencias, si no me equivoco. Ah, no, esto es un autotransformador.
por acá había resistencias. Acá tenemos los... ¿Lo ven bien, no? ¿O se ve muy chiquito? Bueno, de todas formas No, ustedes... se ve Se bien, ve se ve bien. bien. Ah, acá tenemos contactos normales abiertos, fíjense la numeración, ¿no? Contactos normales cerrados. ¿Mm? La forma de vincular siempre, eso lo vamos a ver el lunes, es poniéndole el mismo nombre. Es decir, si yo quiero vincular este contactor, le vamos a llamar KM1, con estos contactos auxiliares, simplemente los llamo KM1 y ya van a estar vinculados. ¿Qué quiere decir? Ahora no está cableado, ¿no? Tengo que cablear, hacer todo, pero bueno, hago el cableado y demás, lo tengo que llamar igual. Acá le puse el mismo. KM1, ¿sí? Acá tengo para elegir la posición, si se fijan. Porque puede que sea un contacto de este contactor que esté en la posición 2 o 3, o lo que yo quiera. Fíjense que el 3 y el 4 es siempre el mismo, pero va variando la decena. Así que lo vamos a poner, supone que esté en la posición 3, por decir algo diferente, y ahí no le cambia. Bueno, si yo hiciera el cableado y demás, cuando yo pulse este pulsador, me va a hacer que estos contactos se cierren. Evidentemente, pero esto es un contacto auxiliar, perdón, no es un pulsador. Discúlpenme. El pulsador sería este. Disculpen, no me di cuenta. Este sería el pulsador. ¿Sí? Si yo pulso este pulsador, hago todo el esquema que vimos recién, perdón porque está medio desordenado, pero bueno, pulso acá, se me acciona la bobina del contactor, me va a cerrar este, y si yo lo llamo al contacto auxiliar igual, cuando se acciona este, también se acciona este, ¿sí? O viceversa. Y acá que me faltaría, yo lo que tendría que poner es la bobina del contactor, ¿sí? Estas son las bobinas del contactor. Fíjense los nombres. Yo simplemente se las estoy mostrando, esto ya lo vamos a ver más detenidamente en las clases que siguen, simplemente para mostrarle cómo es el programa. Esta sería la bobina. Yo la llamo KM1. Si lo llamamos KM1, estamos diciendo que tanto esta bobina como estos contactos principales, como este contacto auxiliar que está acá, todo esto, al llamarse de la misma forma, en el programa sería como todo del mismo contacto. ¿Sí? Si yo mediante este pulsador de alguna manera energizo esta bobina, se me va a cerrar acá y este también se va a cerrar. Es la forma que tiene el programa para entrelazar los contactos y bobinas. Bueno, simplemente después si quisiera empezar avísame cuando sea, ¿qué hora es? 1:30. Si quisiera empezar a trabajar, si quisiera empezar a trabajar un poco con el esquema, simplemente con estos cables que están acá, se empezaría a unir, ¿no? Vamos a hacer un prolígito. Empezó a hacer las conexiones de los cables. Siempre tener cuidado que los cables lleguen exactamente hasta la punta de los elementos, porque si no bueno, ya se van a dar cuenta que si bien está bueno para simular y demás, es medio incómodo de manejar a veces. Y de esta forma yo ya voy realizando el circuito. Ese circulito no hace falta que esté, quedó porque se me pasó recién. No los voy a entretener más. La clase que viene vamos a hacer seguramente un esquema de potencia y comando de por lo menos un arranque directo, es decir, el que vimos en el PowerPoint recién, lo vamos a realizar en este programa. Después simplemente le damos acá para simular. Entonces cuando nosotros pulsamos podemos llegar a poner algún pulsador, pero no me acuerdo dónde estaban. Pero estaban en algún lado, acá está. Pongo un pulsador que lo vinculo al S1. Los pulsadores siempre se simbolizan con S. Y a este lo llamo S1.
Ahora no lo puedo simular porque está incompleto, pero yo pulsando acá me cerraría este pulsador, y si estuviera completo el circuito, claro, esto es cualquier cosa lo que he hecho, porque puente la bobina. Por hacerlo las apuras estoy haciendo cualquier cosa. Yo lo creo que puentear el contacto, el pulsador normal abierto, o sea esto. Pero bueno, la cosa es que yo pulsando acá, y al llamarse igual me va a hacer que ese pulsador se cierre. Por uno abierto, bueno, haría otro botoncito, incluso puedo elegir si quiero el color. Le puedo poner rojo, entonces puedo poner un rojo para encender, o el verde para encender, el rojo para parar, lo que se les ocurra. Y de esa manera, llamándolo igual, vamos confeccionando el programa. Si pueden, bájenselo y el lunes empezamos a trabajarlo. ¿Cómo estamos? ¿Estuvo claro? ¿O se entendió? ¿Los mareé mucho? ¿Muy rápido? En general es como la primera parte, básicamente para que ustedes diferencien bien la parte de comando de la de potencia, y sepan que para encender una máquina, para poner en funcionamiento, rara vez se hace solo de forma directa. Siempre hay que hacer un arranque o algún método de arranque que disminuya la corriente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, no nos adelantemos. Por lo pronto, en la próxima clase vemos las funciones de una salida motor, y vamos a empezar a practicar un poco con el programa. ¿Dudas? ¿No? No, por mi parte. No, por ahora no. Está interesante. No, ninguna IG. Interesante, bueno, me alegro que les guste. Y Sí, estamos. vamos a intentar llegar cuanto antes a la parte de PLC, que también es una parte muy linda. Pero bueno, eso ya está sobre el final del año. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el lunes a las 5:30. Bien. Bueno, Hasta nos luego. vemos. Buenas noches. Bien. Chao, ingeniero. Chao, hasta luego. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao.